Preside este evento, inauguración del Bachillerato Nacional Plantel Chimalhuacán, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la Gobernadora Constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. La Secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La alumna de la carrera de Inteligencia de Negocios, Shivani Santa Cruz Álvarez. La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora. El director general de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, Rolando de Jesús López Saldaña. La alumna de la carrera de Inteligencia de Negocios, Carol Pamela Gutiérrez Jiménez. La directora del CEBETIS número 294, Antonia Nolasco Obispo. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Y la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xochitl Flores Jiménez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la Gobernadora Constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Buenos días. Ay, qué hermoso. Un aplauso a estas muestras de cariño que hacen a nuestra Presidenta de la República. Gracias, sobre todo porque lo hace un ser extraordinario que son los niños. Los niños y los jóvenes siempre muestran esa autenticidad, esa nobleza y ese cariño, y qué bueno que recibas de una pequeña. Gracias, pequeñita, por hacernos el día de ver algo tan bonito como es la muestra de cariño. Pues quiero ante todo decirles a todos ustedes que saludo con mucho cariño a nuestra querida Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le doy la más cordial bienvenida al Estado de México, a este Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios CEBETIS, número 294 de Chimalhuacán. Presidenta, sea usted bienvenida aquí con el cariño que le tenemos todos los mexiquenses y en especial Chimalhuacán. Gracias. Del mismo modo, quiero agradecer la presencia de nuestro compañero secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, muchas gracias, así como a nuestro secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, nuestro compañero Jesús Antonio Esteva Medina, muchísimas gracias también, quienes han hecho posible. Miren qué hermoso edificio escolar y es gracias a ellos. Muchísimas gracias aquí a nuestros compañeros, así como a la doctora Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, a nuestro compañero general de Programas para el Bienestar, licenciado Carlos Torres Rosas, muchísimas gracias. A nuestra compañera coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, la maestra Leticia Ramírez Anaya, muchísimas gracias. Al compañero también me da mucho gusto saludar al director general de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios, doctor Rolando de Jesús López Saldaña, muchas gracias. La hospitalidad de nuestra compañera directora de este Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial, de la compañera maestra Antonia Nolasco Obispo, muchas gracias. Un aplauso muy fuerte para nuestra querida
directora de este centro educativo. De igual manera, también quiero agradecer a nuestras alumnas Ivani Santa Cruz Álvarez y Carol Pamela Gutiérrez Jiménez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y de manera muy especial agradecerle, como siempre lo hago, la presencia, pero siempre el recibimiento que tienen siempre tan generoso nuestra presidenta municipal de Chimalhuacán, Xochitl Flores Jiménez. Muchas gracias, presidenta, por todo lo que también nos apoya que haces para Chimalhuacán. A nuestros jóvenes y jóvenes estudiantes de los diversos planteles, a las maestras, al personal administrativo, personal manual, a todos los padres y madres de familia de esta comunidad escolar, muchísimas gracias por acompañarnos, así como a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen por las diversas plataformas digitales. Esta mañana para nosotros ha sido muy especial aquí en el oriente del Estado de México, en particular para las y los jóvenes y las familias en este momento de nuestro querido Chimalhuacán. Hoy estamos muy felices de recibir en tierra mexiquense a nuestra querida presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es una compañera, y yo digo compañera porque está siempre en el trabajo, siempre ha sido una persona humilde, una persona de mucha visión, que con profundo compromiso social trabaja día a día por el bienestar de las y los mexiquenses. Por ello, presidenta, estamos muy agradecidos con usted. Su visita fortalece la esperanza y hace posible que la transformación siga avanzando en todo el territorio mexiquense. Su presencia confirma su compromiso con la justicia social y con el bienestar de las comunidades que durante mucho tiempo habían sido abandonadas. Hoy, como parte del Plan Integral de la Zona Oriente, la acompañamos a inaugurar el Cebetis 294, un espacio que abre oportunidades para que nuestros jóvenes continúen sus estudios sin tener que trasladarse a otros municipios lejos del entorno familiar. Y les quiero comentar que ahorita venimos de Iztapaluca, donde también se inauguró un Cebetis 296. Y al igual que ahorita están ustedes muy contentos, nuestros jóvenes de aquel lado también estaban muy contentos de esta inauguración. Por ello, insisto, gracias, doctora, por tener siempre presente a las familias del Estado de México. Esta institución es tan solo una muestra de su compromiso con la educación pública y con las y los jóvenes quienes seguirán construyendo su futuro. Su trabajo nos confirma que cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, la educación se convierte en la base de un México con más justicia, con más bienestar y con más oportunidades. Sin más, le reitero mi compromiso de seguir trabajando en equipo, de manera coordinada y con unidad, para seguir poniendo el poder de servir en favor de la transformación de la vida de más de 17 millones de mexiquenses. Muchas gracias, querida presidenta. Sea usted bienvenida, usted y su equipo, al Estado de México. Muchísimas gracias, enhorabuena, jóvenes, muchas felicidades, maestros, muchas felicidades. Gracias. Escuchemos las palabras del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. Con su permiso, señora presidenta, buenas tardes a todas y a todos, gobernadora. El día de hoy les voy a platicar sobre el proceso constructivo y las características del edificio que muy pronto van a ocupar o que están ocupando. Miren, la inversión que se hizo fue de 50 millones de pesos en el edificio y 17 millones de pesos en el equipamiento. Tiene 6,000 metros cuadrados el terreno y 6,237 la construcción. Son 3 edificios, suman 2,300 metros cuadrados. Tiene 12 aulas, 3 talleres, un laboratorio, la cancha multifuncional en la que nos encontramos, plaza cívica, acceso y andadores. Inició en agosto de 2025 y pues después de un periodo de más o menos 6 meses, ahora la estamos entregando en marzo. La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución de los edificios. El edificio A con 12 aulas, el edificio B con 2 laboratorios y 2 talleres y el edificio C con el área administrativa. Y pasamos a la siguiente.
Aquí vemos cómo sucedió el proceso constructivo, cómo en agosto comenzábamos a salir de la cimentación. En este caso es una estructura metálica. Las estructuras metálicas nos permiten avanzar muy rápido, puesto que a la vez que estábamos haciendo la cimentación, estábamos fabricando la estructura. Y como ven, muy rápido, ya en diciembre teníamos el trabajo en los acabados. Entonces eso nos permitió en un periodo reducido lograr tener la estructura completa. La siguiente, dicen que el hombre hace suyo un sitio no solo con el pico y la pala, sino con lo que piensa al picar y palear. Y cuando tenemos el privilegio de construir este tipo de edificaciones, estamos pensando en la educación, en garantizar el derecho a la educación, que el rechazo no es una opción cuando se trata de educación. Y por eso seguimos construyendo más preparatorias cerca de la casa. Gracias. Escuchemos el mensaje del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están contentos? ¿Están contentas? ¿Les gustó su nueva prepa? Estamos muy contentos de acompañar a la presidenta de la educación, la presidenta Claudia Sheinbaum, que viene a entregarles esta preparatoria aquí en Chimalhuacán. Muchas gracias a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por todo el apoyo que nos da. Muchísimas gracias. Un aplauso al secretario Esteva, que construyó esta preparatoria. A Citlali, nuestra secretaria de las mujeres, a Tania Rodríguez, la subsecretaria de Educación, a Carlitos Torres, que organiza todos los programas del bienestar, y a todas y todos ustedes que nos acompañan. La escuela es el lugar donde uno sueña qué quiere ser de grande, y es el lugar donde se construyen los sueños. Yo les voy a contar una historia de una niña que tenía 15 años y estaba como ustedes ingresando a la preparatoria, y de repente se da cuenta que muchos de sus amigos de la secundaria no estaban. No había redes sociales antes, los empieza a buscar y descubre que muchos de ellos no tenían lugar en ninguna preparatoria porque no había escuelas suficientes. Y otros tantos dejaron de ir a la escuela porque sus familias no contaban con los recursos económicos. Entonces ella se organizó para formar un movimiento y que ya no hubiera rechazados, pedirle al gobierno que construyera más escuelas como esta, para que nadie se quedara sin estudiar, porque la educación es un derecho y no puede ser el privilegio de unos sí y no de otros. Esa niña terminó su prepa, entró a la universidad y se encuentra con que los gobiernos neoliberales de esos tiempos decían: hay que cobrarles a los jóvenes. Hay que cobrarles por la universidad, hay que cobrarles por la educación, porque si es gratis no la valoran. Y ella se organizó otra vez con sus amigos y compañeros y compañeras y dijo: no, la educación es un derecho, no es una mercancía a la que se le puede poner precio, porque entonces solamente algunos podrían tener acceso. Esa joven siguió estudiando, estudió una carrera que todo el mundo decía que no era para mujeres, física, pero se graduó y además obtuvo el doctorado. Les estoy hablando de la primera presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
que empezó como ustedes en la preparatoria. Presidenta. Que empezó con ustedes en la escuela, teniendo un sueño, descubrió ahí su vocación y su causa, la educación pública, y eso ha hecho durante toda su vida. Pero lo más importante es que hoy como presidenta está haciendo realidad su sueño, que ningún joven, que ninguna joven se quede sin estudiar por falta de escuelas, por falta de espacios. Por eso está construyendo a lo largo y ancho del país más preparatorias que queden cerca de su casa. Y además, en este año ya aumentó más la meta. Como está viendo que los jóvenes, una vez que se abren las escuelas, se llenan, entonces dijo, vamos a seguir construyendo más escuelas. Y la meta ahora son de 200,000 lugares. Aquí en el Estado de México se van a construir 10,000 lugares más en el 2026. ¿Y quién tiene hermanos mayores? A ver, levanten la mano, ¿quién tiene hermanos mayores como de 20 años? Bueno, pregúntenles a ellos del examen del Comipems. Era una cosa de terror, porque tenían que ir a hacer un examen y ese examen determinaba su futuro, determinaba qué escuela iba a ir. La presidenta de México dijo, hay que quitar ese examen, es que los jóvenes directamente se inscriban en la preparatoria que quieran ir. Y ahora las y los jóvenes deciden a qué escuela van. Por eso es tan importante que se sigan construyendo escuelas. Pero acuérdense que la presidenta muy joven descubrió dos causas. Una, que no había escuelas, y otra, que muchas familias no tenían recursos económicos. Y hoy tenemos la beca para media superior que nos dejó el presidente López Obrador, la Benito Juárez. Levanten la mano, ¿quién la tiene? Les tengo una buena noticia. ¿Listos, listas? El depósito, el dinerito les cae en abril. Pero además les va a caer doble, enero, febrero, marzo y abril. Un aplauso para la presidenta, por favor. Y miren, las becas se extendieron, la beca Rita Cetina secundarias, hoy tenemos 5.6 niños y niñas que tienen su beca en la secundaria, y ahora va por las primarias la presidenta, que todas y todos los niños en primaria tengan apoyo para útiles y uniformes escolares. Y aquí en el Estado de México vamos a pasar de 1,5 millones de becarios a 2,5 millones de becarios. Esa es la política educativa de la presidenta. Y bueno, por último, hoy es la jornada por la paz y contra las adicciones. Se trata de que tengamos música, que tengamos deporte, que tengamos cultura, arte, que vengamos a divertirnos, que estén acá los papás, las mamás de familia, que vengan a ver cómo trabajan sus hijos, que tengan puras actividades lúdicas, para recordar que unidos en comunidad podemos combatir esa trampa mortal de las drogas, que nadie caiga en las adicciones y en las drogas que terminan con la vida. Y por último, quiero pedirle a nuestra secretaria de las mujeres que, como parte de esta jornada, tenemos los maratones por la lectura, que nos haga una lectura en común de todas y todos. Ya tienen todo su papelito, ¿verdad? Ya tienen por ahí, a ver, pónganse listos, sáquenlo por ahí, búsquenlo, porque ahorita Citlali nos va a explicar esa lectura. Pero quiero decirles
que mañana se celebra el Día de la Mujer y en el sistema educativo estamos muy orgullosos de la importancia de las mujeres. 6 de cada 10 docentes en escuelas públicas son maestras. También en todo el sistema educativo la mayoría de la matrícula son mujeres. En la Universidad Nacional Rosario Castellanos casi el 70% de la matrícula son mujeres. De todas las becas, de los 22 millones de becas que vamos a tener, la mayoría también son mujeres. En los últimos 2 años, todos quienes se han titulado, la mayoría son mujeres. En la escuela es nuestra, quienes participan en los comités son mujeres. Esto forma parte de la transformación que impulsa nuestra presidenta, donde la igualdad se construye todos los días. Y además, aprovechando que está aquí Citlali, distribuimos la cartilla que ella imprimió por instrucciones de la presidenta para que todas conozcan los derechos de las mujeres. Se están distribuyendo en secundarias y en preparatorias. Las mujeres enseñan, las mujeres estudian, las mujeres se organizan y las mujeres están transformando este país. ¡Que viva la educación pública! ¡Que viva el bachillerato nacional! Gracias. A continuación, se dará lectura al poema La mujer científica, a cargo de la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. ¿Lo tienen todos, todas? ¿Sí? Nos acompañan entonces en esta lectura. Les voy a dar contexto muy rápido. Este es un fragmento de un poema de una mujer que se llamaba Dolores Correa Zapata, que fue de las primeras mujeres que enseñaban a otras mujeres y les impulsaban para que se desarrollaran en la ciencia. Hace como 150 años, cuando se tenía esta idea equivocada de que las mujeres no podíamos hacerlo todo, hoy sabemos que las mujeres y los hombres podemos hacer lo que querramos, tanto que tenemos a nuestra presidenta, que nos da mucho orgullo, ¿verdad? Pues les pido que me acompañen en esta lectura. Se llama La mujer científica, es de Dolores Correa Zapata y justamente habla de cómo las mujeres también podemos estar en la ciencia y podemos hacer lo que hace tiempo se creía que solamente podían hacer los hombres. Les pido que lo repitan conmigo. Dice: ¿quién ha dicho que al hombre solo es dado cruzar la senda de la ciencia vasta, para regar después en su camino la luz fulgente que la ciencia mana? ¿Por qué no tiene la mujer derecho de abarcar con la luz de su mirada los misterios que al sabio se revelan y al ignorante la creación le guarda? Es, repito, un pedazo de un poema que se llama La mujer científica, de Dolores Correa Zapata, que como se llama la beca que ustedes reciben, Rita Cetina, es de estas mujeres que ahora que tenemos presidenta estamos recuperando, que muchas veces se ignoró en la historia que teníamos. Así es de que las invitamos a todas las mujeres, a todas, a todos, a imaginar y seguir soñando, que cumplan sus sueños y lo puedan lograr. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la alumna de la carrera de Inteligencia de Negocios, Shivani Santa Cruz Álvarez. Buenas tardes, apreciables. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora Constitucional del Estado de México. Maestro Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública del Gobierno de México. Maestro
Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México. Doctora Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior. Licenciado Carlos Rosas Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar. Doctor Rolando de Jesús López Saldaña, director general de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios. Maestra Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. Maestra Antonia Nolasco Obispo, directora del CEBETIS 294. Distinguidas autoridades educativas que hoy nos honran con su presencia, maestras y maestros que fungen como nuestros guías, padres y madres de familia que nos han brindado su confianza y apoyo, apreciadas compañeras y compañeros. Es grato dar la bienvenida a este evento, a tantas personas comprometidas con la inauguración de nuestro plantel CEBETIS 294 Justo Sierra Méndez. Mi nombre es Shivani Santa Cruz Álvarez, estudiante de la carrera técnica en Inteligencia de Negocios, y hoy me corresponde presentar a la comunidad estudiantil de la primera generación de este orgullosamente Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 294. Estar aquí, frente a algo que ya se hizo realidad, los sentimientos de esperanza que teníamos todas y todos, hoy los vemos materializados. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, permítame expresar a nombre de todas y todos mi más sincero agradecimiento por haber tomado en cuenta para el Bachillerato Nacional a la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios, la que dirige el doctor Rolando de Jesús López Saldaña. Segura estoy que no se equivocó, porque daremos batalla en el quehacer educativo de calidad, con el que se ha distinguido la DGETI. Quiero decirles que en este compromiso con la educación no están solos, queridos maestros. Las y los estudiantes caminaremos junto a ustedes para que brille el CEBETIS 294. Hoy, en las carreras de vanguardia como Inteligencia Artificial, Inteligencia de Negocios y Urbanismo y Desarrollo Sustentable, saberes que nos representan un cúmulo de oportunidades para las y los jóvenes de educación media superior, lo que desde luego genera un paso decisivo para nuestro municipio, para nuestro estado y para el país. En Chimalhuacán, este espacio no solo ampliará el acceso a una formación académica de calidad para cientos de jóvenes, también impulsará el desarrollo social y económico de nuestra localidad, al abrir nuevas oportunidades de crecimiento y superación para todos y todas. Tenemos los maratones por la lectura, que nos haga una lectura en común de todas y todos. Ya tienen todo su papelito, ¿verdad? Ya tienen por ahí, a ver, pónganse listos. Sáquenlo por ahí, búsquenlo, porque ahorita Citlali nos va a explicar esa lectura. Pero quiero combatir esa trampa mortal de las drogas. Ya tienen por ahí, a ver, pónganse listos. Sáquenlo por ahí, búsquenlo, porque ahorita Citlali nos va a explicar esa lectura. Pero quiero decirles que mañana se celebra el Día de la Mujer y en el sistema educativo estamos muy orgullosos de la importancia de las mujeres. 6 de cada 10 docentes en escuelas públicas son maestras. También en todo el sistema educativo, la mayoría de la matrícula son mujeres. En la Universidad Nacional Rosario Castellanos, casi el 70% de la matrícula son mujeres. De todas las becas, de los 22 millones de becas que vamos a tener, la mayoría también son mujeres. En los últimos 2 años, todos quienes se han titulado, la mayoría son mujeres. En la escuela es nuestra, quienes participan en los comités son mujeres. Esto forma parte de la transformación que impulsa nuestra presidenta.
donde la igualdad se construye todos los días. Y además, aprovechando que está aquí Citlali, distribuimos la cartilla que ella imprimió por instrucciones de la presidenta para que todas conozcan los derechos de las mujeres. Se están distribuyendo en secundarias y en preparatorias. Las mujeres enseñan, las mujeres estudian, las mujeres se organizan y las mujeres están transformando este país. ¡Que viva la educación pública! ¡Que viva el bachillerato nacional! Gracias. A continuación, se dará lectura al poema La mujer científica, a cargo de la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. ¿Lo tienen todos, todas? ¿Sí? Nos acompañan entonces en esta lectura. Les voy a dar contexto muy rápido. Este es un fragmento de un poema de una mujer que se llamaba Dolores Correa Zapata, que fue de las primeras mujeres que enseñaban a otras mujeres y les impulsaban para que se desarrollaran en la ciencia. Hace como 150 años, cuando se tenía esta idea equivocada de que las mujeres no podíamos hacerlo todo, hoy sabemos que las mujeres y los hombres podemos hacer lo que querramos, tanto que tenemos a nuestra presidenta, que nos da mucho orgullo, ¿verdad? Pues les pido que me acompañen en esta lectura. Se llama La mujer científica, es de Dolores Correa Zapata y justamente habla de cómo las mujeres también podemos estar en la ciencia y podemos hacer lo que hace tiempo se creía que solamente podían hacer los hombres. Les pido que lo repitan conmigo. Dice: ¿quién ha dicho que al hombre solo es dado cruzar la senda de la ciencia vasta, para regar después en su camino la luz fulgente que la ciencia mana? ¿Por qué no tiene la mujer derecho de abarcar con la luz de su mirada los misterios que al sabio se revelan y al ignorante la creación le guarda? Es, repito, un pedazo de un poema que se llama La mujer científica, de Dolores Correa Zapata, que como se llama la beca que ustedes reciben, Rita Cetina, es de estas mujeres que ahora que tenemos presidenta estamos recuperando, que muchas veces se ignoró en la historia que teníamos. Así es de que las invitamos a todas las mujeres, a todas, a todos, a imaginar y seguir soñando, que cumplan sus sueños y lo pueden lograr. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la alumna de la carrera de Inteligencia de Negocios, Shivani Santa Cruz Álvarez. Buenas tardes, apreciables. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora Constitucional del Estado de México. Maestro Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública del Gobierno de México. Maestro Jesús Antonio Esteban Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México. Doctora Tania Rodríguez Mora, Subsecretaria de Educación Media Superior. Licenciado Carlos Rosas Torres, Coordinador General de Programas para el Bienestar. Doctor Rolando de Jesús López Saldaña, Director General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios. Maestra Leticia Ramírez Amaya, Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. Maestra Antonia Nolasco Obispo, Directora del CEBETIS 294. Distinguidas autoridades educativas que hoy nos honran con su presencia, maestras y maestros que fungen como nuestros guías, padres y madres de familia que nos han brindado su confianza y apoyo, apreciadas compañeras y compañeros. Es grato dar la bienvenida a este evento, a tantas personas comprometidas con la inauguración de nuestro plantel CEBETIS 294 Justo Sierra Méndez.
Mi nombre es Shivani Santa Cruz Álvarez, estudiante de la carrera técnica en Inteligencia de Negocios, y hoy me corresponde presentar a la comunidad estudiantil de la primera generación de este orgullosamente Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 294. Estar aquí, frente a algo que ya se hizo realidad. Los sentimientos de esperanza que teníamos todas y todos, hoy los vemos materializados. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, permítame expresar a nombre de todas y todos mi más sincero agradecimiento por haber tomado en cuenta para el Bachillerato Nacional a la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios, la que dirige el doctor Rolando de Jesús López Saldaña. Segura estoy que no se equivocó, porque daremos batalla en el quehacer educativo de calidad, con el que se ha distinguido la DGETI. Quiero decirles que en este compromiso con la educación no están solos, queridos maestros. Las y los estudiantes caminaremos junto a ustedes para que brille el CEBETIS 294. Hoy, en las carreras de vanguardia como inteligencia artificial, inteligencia de negocios y urbanismo y desarrollo sustentable, saberes que nos representan un cúmulo de oportunidades para las y los jóvenes de educación media superior, lo que desde luego genera un paso decisivo para nuestro municipio, para nuestro estado y para el país. En Chimalhuacán, este espacio no solo ampliará el acceso a una formación académica de calidad para cientos de jóvenes, también impulsará el desarrollo social y económico de nuestra localidad, al abrir nuevas oportunidades de crecimiento y superación para todos y todas las generaciones venideras. Nuestro compromiso siempre será que este plantel sea cuidado y aprovechado al máximo, para que cumpla con su noble misión de formar ciudadanos comprometidos. Con orgullo y gratitud me despido, deseando que este día quede grabado en nuestra memoria como el inicio de una gran historia que apenas comienza. Hoy no solo inauguramos un edificio, también sembramos esperanza, que este espacio sea siempre un faro de conocimiento, dedicación y calidez humana. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y gobernadora, muchas gracias por impulsar la educación media superior en Chimalhuacán, Estado de México. Compañeros y públicos en general, siempre recuerden, porque hoy la DGETI se siente y se siente bien. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Ya están estudiando aquí? Pues lo más importante, ¿qué día van a iniciar clases? Lunes. ¿Les parece bien este lunes? ¿Sí? Conste, Mario. Lunes ya está abierta la escuela para todas y todos ustedes. Muchas gracias, Delfina, maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. ¿Saben que ella es maestra? Que dio clases muchos años de su vida. ¿Qué nivel dabas, Delfina? Primaria, maestra de primaria. Y un día decidió que más allá de formar niños y niñas, quería ayudar a su estado. La primera vez que participó le hicieron un fraude electoral. Así era en México. Antes se inscribía uno para participar en una elección y era muy difícil ganar porque se andaban comprando votos o se hacían fraudes. Pero en el 2023, ¿verdad? Primero fue secretaria de Educación Pública con el presidente López Obrador. Y después dijo, vamos otra vez por el Estado de México, y está transformando el Estado de México como gobernadora constitucional. Te queremos mucho, Delfina.
y Xóchitl Flores, que es la presidenta municipal de aquí de Chimalhuacán. Muchas gracias, Xóchitl. Fíjense que cuando entramos al gobierno, decidimos que íbamos a hacer un programa especial para el oriente del Estado de México. Esta zona en donde ahora estamos interviniendo 10 municipios, toda esta zona creció alrededor de la Ciudad de México. Fue creciendo en población, se promovió mucho el crecimiento en esta zona, pero no fue el presupuesto público al mismo tiempo para que hubiera servicios, agua potable, drenaje, pavimentación de calles, todo lo que se necesita pues para tener las colonias bien, igual iluminación, escuelas. Fíjense ustedes, muchos jóvenes viajan a la Ciudad de México a estudiar, ¿cierto o no? Y lleva mucho tiempo ir en transporte público, es caro el transporte público y luego 1 hora, hora y media para llegar a la escuela, 1 hora, hora y media para regresar y luego hacer la tarea, pues siempre es pesado además de las horas de clase. Entonces decidimos hacer un programa especial para el oriente del Estado de México y estamos llevando pavimentación, iluminación, agua, aquí cerca se está haciendo un pozo de agua, drenaje y escuelas como esta, más escuelas, como dice lo que se hizo viral, escuelas más preparatorias que queden, cerca de la casa. Bueno, eso no solo pasa en el oriente del Estado de México, también estamos trayendo centros de salud, hospitales a todos los municipios, universidades también, cada municipio va a tener un plantel o de la Rosario Castellanos o de la Universidad Benito Juárez. Vamos a seguir construyendo más escuelas. Bueno, ¿saben por qué construimos escuelas? Porque la educación es muy importante, por ustedes. ¿Qué hubieran hecho si no hubieran tenido este tecnológico? ¿A dónde hubieran ido a estudiar? ¿Cuál es el más cercano? Tiempo. El del CONALEP. ¿Está cerca? ¿Pero hay suficiente espacio en el CONALEP? ¿Qué otra escuela está cerca? La 55. ¿Y está llena? Bueno, así pasa en todo el país. Resulta que durante muchos años en México dejaron de construirse escuelas. Se llama ese periodo el periodo neoliberal, lo han de haber oído. Eso ocurrió en México de 1982-83 hasta el 2018. Fueron 6 sexenios. ¿Cuánto dura un presidente en el gobierno? 6 años, un sexenio. Ahora, 36 años son ¿cuántos sexenios? 6 sexenios. Les voy a decir qué presidentes fueron parte de ese periodo. Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. 6 sexenios, 36 años. Se construyeron muy pocas escuelas, pero la población seguía creciendo. Entonces, ¿qué pasaba con un joven de 15 años? Pues o recorre mucho tiempo para ir a la escuela o de plano no va a la escuela. ¿Qué hubiera pasado si ustedes no entran a la escuela, a la prepa, a trabajar? ¿Dónde hubieran trabajado? Difícil, ¿verdad? Para encontrar a los 15 años un empleo. Siempre tiene que ser con el permiso de la mamá, del papá.
Pero fíjense que en cualquier país del mundo, mientras más acceso a la educación hay, menos violencia hay. Mientras más acceso a la educación hay, más desarrollo hay. Mientras más acceso a la educación, todos los indicadores de bienestar suben. Así que, ¿qué tenemos que hacer en México, entre otras cosas? Pues más escuelas, más educación. De ahí salió el que se construyan más preparatorias que queden cerca de la casa. ¿Qué tan lejos viven? A ver, ¿quién hace de su casa a la escuela 15 minutos o menos? De 15 minutos a media hora. De media hora a una hora. Todavía. ¿Y todos viven aquí en Chimalhuacán? ¿No? ¿Dónde viven? A ver, uno por uno. Ecatepec. ¿Quién vive en Ecatepec? ¿Quién vive en... ¿Dónde más? Chimalhuacán es aquí. Iztapaluca. No. Chicoloapan. ¿Dónde más? ¿Estudiaron aquí la secundaria en Chimalhuacán? Bueno, entonces hay que hacer más preparatorias, todavía más en Chimalhuacán. ¿O más en Ecatepec? ¿Saben que Ecatepec es uno de los municipios más poblados del país? A ver, ¿qué otro es igual de poblado? No, Nesa, no. Los 3 municipios más poblados del país son Iztapalapa, Ecatepec y Tijuana. Son los 3 municipios con más población del país. Así que nos llevamos de tarea a hacer más preparatorias en Ecatepec. Ya estamos haciendo algunas, pero vamos a hacer más preparatorias en Ecatepec. Hay muchos modelos de hacer preparatorias. Uno es los Cebetis, que estamos haciendo más. Y además aumentamos las carreras, porque ya estaban como muy antiguas. Ya hay inteligencia artificial, ya hay ciberseguridad, ya hay enfermería. ¿Qué más? Robótica, cosmetología. ¿Qué más? Inteligencia de negocios, ciencia de datos hay. ¿Cómo? ¿Cardiología? ¿Radiología? Bueno, estamos ampliando el número de carreras también, ya más modernas. Fíjense, el otro día estaba en una reunión de gobierno donde había muchos secretarios y directores generales. Estaba pues de varias secretarías y les dije, oigan, ahora todo mundo usa la inteligencia artificial y ustedes siguen haciendo solo portales. Tenemos un área en el gobierno que se llama Agencia de Transformación Digital. Les dije, pues hay que meter más inteligencia artificial. Bueno, Jesús luego se puso y puso el changuito que sale ahí al final de la... Es lo que más les gusta de todo el video, ¿cierto o no? ¿Cuánto tiempo pasan en el teléfono viendo redes sociales? ¿Quién ve TikTok? ¿Quién ve Facebook? ¿Quién ve Instagram? A ver, ¿quién se pasa? ¿Quién usa la inteligencia artificial?
¿Quién hace tarea con inteligencia artificial? ¿Cuántas horas al día ven redes sociales? A ver. ¿1 hora? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. A ver, les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes saben que el TikTok, el Instagram y el Facebook también tienen algoritmos? ¿Qué son los algoritmos? Es una programación, ¿no? Ese algoritmo de las redes sociales, ¿qué pasa? Si se queda uno viendo una imagen 2 segundos, ¿qué pasa después? Le sale lo mismo de que vieron durante 2 segundos, ¿cierto? Si les gustan las mascotas y se quedaron viendo mascotas, ya nomás puras mascotas. Si les gusta el 6-7, ya nomás empieza a salir el 6-7. Bueno, les voy a decir algo que es importante que sepan. No todo lo que sale en las redes sociales es verdad. ¿Ya lo saben? No todo lo que sale en las redes sociales es lo que piensa todo el mundo. Si sale algo negativo de alguien, pues les va a salir algo negativo todo el tiempo de ese alguien. Si sale algo negativo de México, por ejemplo, pues les va a salir algo negativo todo el tiempo de México. Yo les voy a decir algo. No usen tanto tiempo las redes sociales. ¿Cuánto tiempo al día leen? 1 hora, 2 horas. ¿Saben que hubo un presidente de México, Fox, que dijo, no lean? Imagínense. Hay que leer también, pero no solo lo que dice el TikTok. Bueno, lo que les quiero decir es que las redes sociales no siempre dicen la verdad, no siempre tienen la información suficiente y muchas veces son los propios algoritmos quienes les hacen pensar de una manera. Mi mensaje no es que no usen las redes sociales, sino que siempre las usen responsablemente. Que siempre sepan que no es todo las redes sociales, que de vez en cuando lean un libro, hagan la tarea, no usen tanta inteligencia artificial para hacer la tarea, porque entonces alguien más piensa por nosotros. Y lo más importante es razonar, pensar, tener conciencia. Ya se aburrieron. Bueno, vamos a seguir haciendo más escuelas, pero no solo lo importante es ir a la escuela, no solo son las paredes, las computadoras, los laboratorios, son los sueños de cada una y cada uno de ustedes. Que ustedes al ir a la escuela, pues sepan que pueden seguirse desarrollando, que al ir a la escuela se construye un mejor país, que al ir a la escuela se apoya a la familia.
¿Saben que las mexicanas y los mexicanos nos caracterizamos por el amor? ¿De verdad? ¿Cuánto quieren a su familia? ¿Cuánto quieren a su mamá? ¿A su papá? ¿A sus hermanos? Bueno, no en todas las culturas se tiene ese amor por la familia. Eso es muy particular de las mexicanas y de los mexicanos. ¿Cuánto quieren a sus amigos? No a las novias ni a los novios, a los amigos, a las amigas, también las novias y los novios. ¿Cuánto quieren al prójimo, a los demás? ¿Cuánto quieren a la naturaleza? ¿Y cuánto quieren a México? Pues eso es una característica de las mexicanas y de los mexicanos. Así que les decía que no solo son paredes, no solo son laboratorios, no solo son computadoras, son sueños, pero también es otra cosa. Lo que aprendemos. Por ejemplo, llevan ahora una materia que se llama conciencia histórica, algo así, ¿no? ¿Les gusta? ¿No les gusta la historia? A ver, les voy a hacer un examen de historia. ¿Cuándo inició la independencia de México? Oh, sí saben. 1810. ¿Quién es el padre de la patria? No. No, Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Quién fue el que dio el grito de la independencia? ¿Quién le siguió a Miguel Hidalgo? Morelos. ¿Cuál es el gran texto de Morelos? Ah, se me hace que lo andan viendo en el Google. Muy bien, los sentimientos de la nación. En los sentimientos de la nación, fíjense lo que dijo Morelos. Muy importante. La soberanía reside en el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que el único que puede decidir por México, ¿quién es? El pueblo. Que la independencia de México, ¿de quién depende? Que la democracia, ¿de quién depende? Eso todavía está en nuestra Constitución, está en el artículo 39 de la Constitución. Morelos dijo también, hay que moderar la indigencia y la opulencia. O sea, que no haya tantas diferencias en el país. Que no haya tanta diferencia entre el más rico y el más pobre, que el país sea más igualitario. Morelos también dijo que el peón debía recibir la misma educación que el más grande hacendado, es decir, que la educación debía de ser pública. Ahora díganme una heroína de la independencia. Josefa Ortiz de Domínguez. Leona Vicario. Pero no vean el teléfono. ¿No? Otra heroína de la independencia. Los niños, a ver, ¿de cuándo son los niños héroes? ¿De cuándo son? ¿Quién nos invadió? Estados Unidos. Jóvenes, más jovencitos que ustedes, estaban en el castillo de Chapultepec, eran cadetes y lucharon contra la invasión estadounidense. ¿Quién fue quien se enredó en la bandera para que el ejército de Estados Unidos no la tomara? Juan Escutia.
Bueno, ¿quién inició la reforma en México, la separación de la Iglesia y el Estado? Benito Juárez. ¿Quién era su esposa? Margarita Maza. Este año lo estamos dedicando a ella, porque se van a cumplir 200 años de su nacimiento. ¿Saben que Margarita Maza, ustedes saben que Benito Juárez y Margarita Maza vivieron en Estados Unidos? ¿Saben por qué? Porque Santana, después de haber sido gobernador de Oaxaca, lo detuvo y lo envió a Estados Unidos. Ahí vivieron muchas penurias. De hecho, murieron 2 de sus hijos por pobreza. Bueno, Margarita Maza se quedó allá mientras Benito Juárez vino hacia México. Y fue una gran diplomática porque defendió a México en los Estados Unidos. Después de la invasión de Estados Unidos, ¿quién quiso venir a invadirnos? Los franceses. ¿Cuál es la gran batalla de México contra Francia? La batalla de Puebla. ¿Qué día ocurrió? El 5 de mayo. ¿Quién fue el general que comandó esa batalla? Ignacio Zaragoza. ¿Saben lo que le dijo Ignacio Zaragoza a las tropas? Les dijo, caminando por las tropas mientras venía el ejército francés, que se consideraba el mejor ejército del mundo entonces, les dijo, ellos pueden ser el mejor ejército del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. Y se triunfó en esa batalla. Pasaron meses para que vinieran refuerzos y los franceses avanzaran hacia la Ciudad de México, y Zaragoza murió poco tiempo después. Bueno, ¿quién luchó contra la invasión francesa? ¿Quién era presidente entonces? Benito Juárez. Mientras los franceses trajeron con los conservadores mexicanos a Maximiliano de Habsburgo para que gobernara México, que venía de Austria, Benito Juárez agarró una carreta, metió ahí los documentos de la nación y se fue hacia Ciudad Juárez, organizando a la gente, hasta que los franceses no aguantaron, porque los mexicanos pues no querían ser colonia, y se expulsó a los franceses de México. Ahí se ganó la segunda independencia. Y luego, ¿quién llegó a gobernar un poco tiempo después? Porfirio Díaz. ¿Cuánto tiempo duró en la presidencia? Había reelección y reelección y reelección. Y muy mal para el pueblo, ¿no? Mucha sobreexplotación, exterminio de los pueblos indígenas, entrega de los recursos naturales extranjeros. ¿Y después qué ocurrió? La Revolución Mexicana. Un héroe de la revolución, Zapata. ¿Cuál es el grito de Zapata? Tierra y libertad. ¿Quién más? Pancho Villa. ¿De dónde es Pancho Villa? De Durango. ¿Quién más? ¿Quién era presidente cuando se hizo la Constitución de 1917? Guadalupe Victoria es el primer presidente después de la independencia. En la Revolución, Guerrero es de la independencia. Ah, Madero. Madero fue el primero que llamó a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre.
¿Y después qué le pasa a Madero? Lo traicionan. ¿Quién lo mata? No, Victoriano Huerta. Se gana la revolución, hay elecciones, gana Madero, y cuando gana Madero, como año y medio después, le dan un golpe de Estado. Victoriano Huerta, ayudado por un embajador de Estados Unidos. Lo encierran en Palacio Nacional y unos días después lo asesinan, junto con el vicepresidente, ¿cómo se llamaba? Pino Suárez. Y entonces hay un gobernador en todo el país que dice: no aceptamos a Victoriano Huerta, hay que levantarnos en armas otra vez. ¿Cómo se llama? Venustiano Carranza. ¿De dónde era gobernador? De Coahuila, del mismo lugar donde nació Madero. ¿No les parece extraordinaria la historia de México? ¿Ustedes creen que cualquier país tiene los héroes y heroínas que tenemos nosotros? ¿Ustedes creen que todos los países tienen un Benito Juárez? ¿O tienen un Madero? ¿O tienen un Hidalgo? ¿O un Morelos? ¿O una Leona Vicario? No. Hay que estar muy orgullosos de ser mexicanas y ser mexicanos. Somos el mejor país del mundo. Nadie tiene la riqueza ni el pueblo que tiene nuestro México. Pasaron el examen, 10 tienen todos. Bueno, decía que la educación no solo son paredes, no solo son laboratorios, también es su contenido. Y nosotros queremos que todas y todos los jóvenes, además de salir expertos en inteligencia artificial, en inteligencia de negocios, o en enfermería, o en lo que ustedes decidan, también tengan muchos valores. El valor del amor, el valor de la amistad, de la no violencia, de no a las drogas, de todos esos valores que construyen a nuestro país, que sepan de su historia también. ¿A quién le gustan las matemáticas? ¿A quién le gusta la robótica? ¿A quién le, qué más, bueno, qué les gusta? ¿Química? ¿Física? ¿Saben qué estudié yo? Física estudié. Estudié física. ¿Qué más les gusta? Química. Tienen un buen maestro de química. ¿Qué más? Música. ¿A quién le gusta la música? Bueno, vamos a cantar. Vamos a construir más preparatorias para que saliendo de la secundaria, tal cual, ya no va a existir el examen de él. Bueno, ya cumplimos las 3 aquí. Estamos construyendo más preparatorias y ya que queden cerca de la casa, y ya desaparecimos el examen del Comipeps. Vamos a hacer universidades también. Queremos que los jóvenes tengan educación, educación, educación. A las madres y padres de familia, lo que más les podemos dar a nuestros hijos es, además de amor, educación. Y por eso estamos fortaleciendo la educación pública. Muchos años, ahí en ese periodo neoliberal, les decía, no se construyeron escuelas y además decían que lo particular era mejor que lo público, ¿cierto o no? ¿Cuántas veces han escuchado que las escuelas particulares son mejores que las públicas? Muchas veces. Pues no lo crean, es falso. La escuela pública es la mejor de todas las educaciones y eso es gracias a las maestras y a los maestros de México. Bueno, ¿qué les va a
vamos a pedir a cambio. Ya tienen beca, escuela, bien equipada. Ahora, ¿qué queremos de ustedes? Que estudien y que terminen la preparatoria. ¿Quién va a terminar la preparatoria? A sus compañeros. Cuando un compañero o compañera no venga a la escuela, estamos haciendo un programa que se llama Te extrañamos en el salón. Con las maestras, los maestros, los directores, las directoras, los vamos a ir a buscar a su casa si dejan de venir a la escuela, para que terminen la escuela. Queremos que terminen la escuela, que terminen todos la preparatoria. ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? En la escuela. Así que todo este esfuerzo no lo hace la presidenta. ¿Saben quién hace el esfuerzo de las becas? El pueblo de México. ¿Quién paga los impuestos? El pueblo. ¿Quién les da las becas? El pueblo. Así que hay que ser siempre bien agradecido, terminar la escuela. Bueno, los quiero mucho. Para terminar, les voy a leer una cartita que me acaban de dar. Dice: Chimalhuacán, México, 7 de marzo. ¿Qué día es mañana, por cierto? Día de… A todas las jóvenes les digo, no dejen que nadie les robe sus sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran ser, lo que quieran ser. Y a todos los jóvenes hay que respetarnos, nada de violencias contra las mujeres, ni entre ustedes, nada, cero. Bueno, presidenta, soy Ulises, prometo estudiar mucho para ser un buen ciudadano, alejarme de los vicios y de las malas personas. Presidenta, soy Osvaldo, ¿es tu hermano? Tu hermano. Tengo 12 años. Gracias por el apoyo a los niños, jóvenes y adolescentes. La queremos mucho. Y miren cómo termina. Una, dos, tres. ¡Que viva Chimalhuacán! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A continuación, invitamos a los miembros del Presidium nos acompañen al corte del listón. Le solicitamos guardar el debido respeto
para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.